Nunca pensé que me encontraría en esta situación en mis últimos años. A los 68, la mayoría de mis compañeros disfrutan de su merecida jubilación, pasando los fines de semana con sus nietos y ocupándose de sus asuntos el resto del tiempo. Yo, en cambio, estoy sentado en la habitación de invitados de la casa de mi hijo mayor, temblando con cada ruido en la escalera. Me llamo Gwendolyn Taft. Trabajé como contadora en Pierce Construcción en San Antonio toda mi vida. No es la profesión más romántica, pero es estable, lo cual fue especialmente importante después de que mi esposo Lester falleciera de un infarto cuando nuestros hijos tenían 8, 12 y 14 años. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Lester llegó a casa del trabajo, se quejó de acidez, tomó una pastilla y se sentó a ver la televisión. 20 minutos después, oí un ruido extraño y lo vi desplomarse en su silla. La ambulancia llegó 17 minutos después. Era demasiado tarde. Así que me quedé sola con 3 hijos y una hipoteca. Trabajar para la empresa de Raymond Pierce fue mi salvación. Era un jefe comprensivo, me permitía trabajar desde casa a veces cuando los niños estaban enfermos y nunca se negaba con antelación si surgían gastos inesperados. Trabajé para él durante 34 años hasta que me jubilé hace 3 años. Mis hijos crecieron y se convirtieron en personas diferentes. La mediana, Civil, es la más sensible de todos. Se convirtió en maestra de primaria, se casó con un programador llamado Dominique y tuvo 2 hijos, Oliver y June. Viven en Portland, llaman con frecuencia y siempre envían un paquete con regalos y tarjetas caseras divertidas de sus nietos en Navidad. El menor, Frank, heredó la pasión de su padre por la electrónica. Se graduó de la escuela técnica, consiguió trabajo como ingeniero en una empresa de telecomunicaciones y se mudó a Chicago. No llama tan a menudo como Civil, pero cada mes transfiere una pequeña cantidad de dinero a mi cuenta, aunque le he dicho muchas veces que puedo arreglármela solo. El año pasado se divorció de su esposa, Paula. No tuvieron hijos. Frank suena un poco perdido por teléfono, pero dice que poco a poco se está acostumbrando a la vida de soltero. Pero el mayor, Arlon, era un niño difícil, impulsivo, testarudo y a menudo mentía por nimiedades. Lester controlaba mejor su temperamento, y tras la muerte de mi esposo, no siempre tuve la fuerza ni la paciencia necesarias. Quizás cometí errores al criarlo. O quizás simplemente es así. Arlon trabaja como tasador de seguros y se casó con Daisy a los 26 años, una mujer con pretensiones de alta sociedad, aunque solo es administradora de un gimnasio. Tienen 2 hijos, Elliot, que ahora tiene 15 años, y Nora, de 13. Mi decisión de mudarme con ellos no fue espontánea. Después de jubilarme, seguí viviendo en mi pequeña casa, que finalmente pagué un año antes de dejar de trabajar. Mi pensión es modesta, pero me alcanzaba para cubrir mis necesidades básicas, y a veces complementaba mis ingresos trabajando como consultor contable para pequeñas empresas. Pero el otoño pasado, hubo una inundación que inundó el sótano y el primer piso, y el seguro solo cubrió parte de las reparaciones. Gasté casi todos mis ahorros, y el dinero que me quedaba apenas alcanzaba para pagar los servicios. Arlon me llamó justo cuando intentaba calcular cuánto podía conseguir por la plata de mi abuela. «Mamá, ¿qué te parecería mudarte con nosotros?», preguntó con una preocupación inusual en la voz. Los niños extrañan a su abuela, y Daisy y yo nos sentiríamos mejor si estuviera cerca. Podríamos alquilar la casa para ganar algo de dinero extra. No acepté de inmediato. Mi relación con Arlon siempre había sido difícil, y Daisy y yo apenas hablábamos en las reuniones familiares, pero Arlon insistió, y finalmente cedí. Vendí casi todos los muebles, alquilé la casa a una pareja por una cantidad que cubría los impuestos y el seguro, y me mudé con 2 maletas a casa de mi hijo en las afueras de San Antonio. Los primeros días fueron incluso mejores de lo que esperaba. Daisy fue excepcionalmente amable, me enseñó la habitación de invitados en el primer piso y me dio un estante en el baño y un lugar en el refrigerador. Mis nietos, a quienes veía quizás una vez al año, se mostraron cautelosos pero educados. «Nos alegra mucho que estés aquí con nosotros, mamá», dijo Arlon, rodeándome los hombros con el brazo. «No te preocupes por nada. Simplemente vive y disfruta». La tarde del tercer día, estábamos sentados en el patio trasero. Daisy estaba haciendo una barbacoa. Los niños jugaban al bádminton con los vecinos, y Arlon y yo tomábamos limonada bajo una gran sombrilla. «Por cierto, mamá», dijo mi hijo con naturalidad, «Daisy y yo trabajamos mucho, y los niños ya son adolescentes. Necesitan supervisión. ¿Te importaría recogerlos del colegio y prepararles la cena a veces?».
solo un par de veces por semana, cuando Daisy y yo trabajamos hasta tarde. Por supuesto, acepté. Al fin y al cabo, vivía gratis en su casa, y ayudar con los nietos era lo mínimo que podía hacer. Pero un par de veces a la semana se convirtió rápidamente en una tarea diaria. Daisy empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo y luego se apuntó a clases de manicura y pedicura. Necesito desarrollarme profesionalmente, Gwen, dijo, y luego añadió clases de yoga para equilibrar mi mente. Al final del primer mes, me encontraba preparando el desayuno, el almuerzo y la cena, lavando la ropa, planchando, limpiando la casa, recogiendo a los niños del colegio, ayudándolos con sus tareas y llevándolos a actividades extraescolares. Al mismo tiempo, mi opinión nunca fue tomada en cuenta, y cualquier iniciativa mía se recibía con irritación. Un día, preparé un guiso para cenar con la receta de mi madre. ¿Qué es esta porquería?, preguntó Daisy con una mueca, sin mirar apenas el plato. Sabes que no como gluten. Pero si no tiene gluten, balbuceé. Solo verduras, un poco de queso y... Dije que no lo como, espetó, volviéndose hacia los niños. ¿Pedimos pizza? Asintieron felices, y Arlon ni siquiera levantó la vista del teléfono. En otra ocasión, le compré a Elliot una camisa nueva. Se acercaban las vacaciones escolares y todas sus camisas se veían desgastadas. ¿Qué haces?, me espetó Arlon cuando Elliot mostró su camisa nueva. ¿Intentas demostrar que no podemos mantener a nuestro propio hijo? Devuelve ese trapo y no te metas en nuestros asuntos. Solo quería ayudar, intenté explicar. Y no es basura barata. Es una camisa de buena calidad de... ¿Qué más da?, dijo Arlon tirando la camisa al suelo. No necesitamos tu caridad. Después de eso, no me habló durante una semana, y Daisy aprovechaba cualquier oportunidad para hacer comentarios sarcásticos sobre ciertos jubilados que se entrometen en asuntos ajenos. Lo peor fue que mis nietos adoptaron rápidamente la actitud de sus padres. Al principio, al menos me saludaban, pero ahora fingían que no existía. Elliot, cuando creía que no lo oía, me llamaba vieja bruja, y Nora arrugó la nariz y dijo que olía a vieja. Intenté hablar con Arlon, pero me ignoró. Deja de ser tan dramática, mamá. Vives en nuestra casa gratis, así que da las gracias. Mi única salida eran las llamadas ocasionales de Sibyl y Frank. Sibyl siempre empezaba la conversación preguntándome cómo me sentía y escuchaba atentamente mis respuestas cautelosas. No me quejaba. No quería arruinar la relación entre mis hermanos, pero creo que presentía que algo no iba bien. Mamá, no tienes que vivir con Arlon, decía. A Dominique y a mí nos encantaría que te mudaras con nosotros. Portland es demasiado húmedo para mis articulaciones, cariño, bromeaba. Y además, tienes suficiente espacio con los niños. Frank era menos perspicaz, pero en cada conversación ofrecía ayuda económica. Mamá, puedo enviarte más dinero. Solo dime cuánto necesitas. Tengo todo lo que necesito, hijo, respondí. Mejor cómprate algo bonito. En contraste con estas conversaciones cálidas, la vida en casa de Arlon parecía aún más deprimente. Me sentía como una invitada indeseada, tolerada únicamente por los beneficios que ofrecía. Daisy hablaba abiertamente con sus amigas por teléfono de lo afortunada que era de tener una empleada doméstica y una niñera gratis. Mientras que Arlon, si me atrevía a pedir la más mínima ayuda, como que lo llevara a la clínica, suspiraba y ponía los ojos en blanco. ¿No tengo nada más que hacer? Llama a un taxi. Al final del tercer mes, estaba considerando seriamente volver a vivir en mi propia casa, aunque eso significara endeudarme para romper el contrato de arrendamiento. Pero justo entonces, recibí una llamada que lo cambió todo. Era martes, sobre las 5 de la tarde. Daisy aún no había llegado del trabajo. Los niños estaban entrenando y Arlon no llegaría hasta las 8. Estaba cocinando la cena cuando sonó mi viejo teléfono. El número no me sonaba y estaba a punto de colgar. Los estafadores telefónicos me acosaban con frecuencia, pero algo me hizo contestar. Gwendoline, soy Raymond Pierce. No sé si recuerdas a tu antiguo jefe. La voz de Raymond sonaba más débil de lo que recordaba, pero definitivamente era él, con su característica ronquera y su ligero acento tejano. Claro que sí, señor Pierce, respondí, sorprendida por la llamada. ¿Cómo está? Mejor, Gwendoline. Mejor, suspiró profundamente. Oye, tenemos que hablar.
Es importante y no es algo que podamos discutir por teléfono. ¿Puedes venir a la oficina mañana a las 10? Dudé. Mañana era miércoles y tenía que recoger a Nora del colegio a las 2 para llevarla a su clase de piano. Esto es muy importante, Gwendoline. La voz de Raymond sonaba casi suplicante. ¿No te molestaría si pudiera preguntarle a alguien más? De acuerdo, señor Pierce, decidí. Estaré en su oficina mañana a las 10. Gracias, Gwendoline, y prepárate para una conversación seria. Colgó, dejándome completamente desconcertada. No habíamos hablado desde que me jubilé. ¿Qué habría pasado para que me necesitara? ¿Y por qué su voz sonaba tan fatal? La mañana era fresca, a pesar de ser finales de abril. Me levanté a las 5, mucho antes que el resto de la casa, para preparar el desayuno y prepararme antes de encontrarme con Raymond. Pensar en la conversación que se avecinaba me mantuvo despierto casi toda la noche. La oficina de Pierce Construction estaba en el mismo edificio donde había trabajado casi toda mi vida, pero mucho había cambiado por dentro. Modernas mamparas de cristal habían sustituido las viejas paredes. Había cafeteras y dispensadores de agua a la moda por todas partes, y jóvenes empleados con tabletas iban y venían sin levantar la vista. La recepción estaba ahora atendida por una chica pelirroja brillante y un montón de piercings, todo lo contrario de la severa señora Becker que solía recibir a las visitas en mi época. Tengo una cita con el señor Pierce, dije al acercarme al mostrador. Gwendoline Taft. La chica levantó la vista de la pantalla y me echó un vistazo. El señor Pierce le espera, asintió, sin ocultar su sorpresa. Cuarto piso, al final del pasillo, última puerta. Mientras subía en el ascensor, tiré nerviosamente de mi vieja chaqueta de tweed. La había comprado cuando trabajaba aquí, pero aún se veía decente. Siempre cuidaba bien mi ropa. La oficina de Raymond también había cambiado. Era más espaciosa, con muebles modernos y enormes ventanales con vistas al distrito financiero de San Antonio. Pero el propio Raymond, sentado en su enorme escritorio, tenía mucho peor aspecto del que recordaba. Había perdido mucho peso. Tenía el pelo completamente canoso y ojeras profundas. Cuando se levantó para saludarme, noté que cojeaba un poco. Gwendoline, exclamó con una calidez que no esperaba. Qué gusto verte. Siéntate, por favor. Señaló la silla frente a su escritorio y la rodeó para sentarse a mi lado, evitando la distancia formal de un jefe. No has cambiado nada, sonrió. Pero tú, comencé, pero me detuve, no queriendo ser indiscreta. Tengo muy mal aspecto. Lo sé, Raymond hizo un gesto con la mano. Cáncer de páncreas en fase avanzada. Los médicos me dan de 3 a 6 meses de vida. Jadeé y me llevé la mano a los labios. Raymond siempre había sido la personificación de la vitalidad para mí, enérgico, activo, incansable. Verlo tan debilitado era doloroso. Lo siento mucho, murmuré. No lo sientas, sonrió débilmente. He tenido una buena vida, Gwendoline. Creé un negocio exitoso, crié a una hija, incluso pude jugar con mis nietos. Pero ese no es el punto. Hizo una pausa como si estuviera recogiendo fuerzas. Te invité porque la empresa está en peligro. Después de que me diagnosticaran, comencé a prepararme para vender el negocio. Quiero que los empleados estén protegidos y que la familia obtenga un buen trato. Pero mi director financiero, Vernon Gray, ¿lo recuerdas? Resultó ser un codicioso. Asentí. Vernon se había unido a la empresa un par de años antes de que me jubilara. Raymond, un joven astuto de Wall Street, había contratado para modernizar el departamento de finanzas. Está falseando las cuentas, continuó Raymond, bajando la voz. Está ocultando activos, declarando ganancias inferiores a las reales, creando deudas ficticias. Está sentando las bases para comprar la empresa a un precio irrisorio después de mi muerte. Tengo pruebas, pero necesito a alguien que entienda todos los chanchullos y pueda ayudar a arreglar la situación antes de la venta. ¿Y pensaste en mí?, pregunté sorprendido. Pero llevo jubilado 3 años. Todo ha cambiado. ¿Nuevos programas? Gwendoline, Raymond me cubrió la mano con la suya seca y caliente. Eres la mejor contadora con la que he trabajado. Tienes una mente aguda y una integridad tremenda. Confío en ti más que en nadie en esta empresa. Pero escucha, me apretó la mano con más fuerza,
Te ofrezco el puesto de directora financiera con pleno acceso a todos los documentos y autoridad para firmar, y un salario de $75,000 al mes. Me quedé sin aliento. La cantidad que mencionó Raymond era astronómica, 10 veces más de lo que yo había ganado. Es imposible, susurré. Podrías contratar a cualquiera en Wall Street por esa cantidad de dinero. De ahí salió Vernon, dijo Raymond con una sonrisa amarga. No, necesito a alguien en quien pueda confiar. Alguien que conozca la empresa a la perfección y no la venda para su propio beneficio. Me entregó una carpeta con documentos. Aquí tienes un contrato de 6 meses. Debería ser suficiente tiempo para poner todo en orden y preparar la empresa para una venta honesta. Échale un vistazo, piénsalo, pero no demores. El tiempo corre en nuestra contra. Tomé la carpeta con manos temblorosas. La oferta parecía irreal, como si de repente me hubiera metido en una película. $75,000 al mes. Incluso durante 6 meses, era más de lo que había ganado en los últimos 10 años de mi carrera. ¿Y Vernon?, pregunté. ¿Dejará su puesto sin más? Lo despedí esta mañana. Raymond se permitió una leve sonrisa. Los de seguridad ya están empacando sus cosas. Amenazará con demandarme, claro, pero tengo suficientes pruebas de sus travesuras como para que prefiera irse sin hacer ruido. Necesito pensarlo, dije, aún sin creer lo que estaba pasando. Por supuesto, asintió Raymond. Pero espero que estés de acuerdo. Eres la única que puede salvar lo que he construido toda mi vida. Regresé a casa completamente confundida. La carpeta con el contrato me quemaba las manos y 1000 pensamientos me daban vueltas en la cabeza. Por un lado, esta era una oportunidad no solo de lograr independencia financiera, sino también de ayudar a un hombre que siempre había sido bueno conmigo. Por otro lado, no estaba segura de poder asumir tanta responsabilidad a mi edad. Me detuve frente a la casa de Arlon, recuperando el aliento. Tenía que buscar una explicación para mi ausencia. Nora probablemente ya había llegado de la escuela y se había quejado con sus padres de que su abuela no la había recogido. Tenía razón. En cuanto entré, me encontré con una Daisy enfadada. ¿Dónde te has metido?, me espetó. Nora tuvo que tomar el autobús. Se perdió su clase de piano. Tenía que ir a la clínica, mentí, decidiendo no mencionar la oferta de Raymond. De repente se abrió una cita con el cardiólogo, y llevaba 2 meses esperando esta cita. ¿Y no podías haberme avisado? Daisy cruzó los brazos. Me perdí una reunión importante con un cliente por tu culpa. Tuve que pedir tiempo libre para recoger a Nora. Intenté llamarte, pero se me murió la batería. Seguí inventando. Lo siento, Daisy. No volverá a pasar. Ni hablar, resopló. Arlon se va a poner furioso. Y, efectivamente, esa noche, tuve que escuchar una larga perorata furiosa de mi hijo sobre mi irresponsabilidad e ingratitud. Te acogimos, te dimos techo, ¿y qué haces?, gritó, escupiendo. Nos decepcionaste a la primera. Arlon, yo, expliqué. No me importan tus explicaciones, dio un puñetazo en la mesa. O haces tu trabajo o recoges tus cosas y te vuelves a tu agujero. Bajé la cabeza en silencio. Discutir con Arlon era inútil, sobre todo estando de ese humor. Además, tenía la mente ocupada en algo completamente distinto, el contrato que aún guardaba en mi bolso. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio, saqué los documentos y los examiné con atención a la luz de una pequeña lámpara de escritorio. Las condiciones eran más que generosas. Además de un sueldo fabuloso, Raymond ofrecía un seguro médico premium, un coche de empresa y una bonificación por la venta exitosa de la empresa. El contrato estaba bien redactado, sin cláusulas ocultas, e incluso preveía una indemnización en caso de despido anticipado por iniciativa del empleador. Pasé una noche en vela sopesando los pros y los contras. Por la mañana, la decisión estaba tomada. Aceptaría la oferta de Raymond. No solo era una oportunidad de ayudar a alguien que siempre me había apoyado, sino también de recuperar el control de mi vida. Lo llamé a primera hora de la mañana, en cuanto Arlon y Daisy se fueron al trabajo y los niños al colegio. Acepto, dije sin preámbulos. Genial, la voz de Raymond sonaba aliviada. ¿Cuándo puedes empezar? Mañana. Te veo en la oficina a las 9 de la mañana. Y Gwendoline, gracias. Después de colgar,
pensé en cómo organizar mi nueva vida. Lo primero que tenía que decidir era si contarle a mi familia sobre el nuevo trabajo. Tras el escándalo de ayer, prefería mantenerlo en secreto, al menos por ahora. Conociendo a Arlon y Daisy, me imaginaba que enseguida empezarían a exigir dinero para reparaciones, un coche nuevo o una escuela privada para los niños. No, mejor me pusiera en pie primero, ahorrar lo suficiente para alquilar mi propia casa y luego decidir qué hacer. Como excusa, inventé que me había apuntado como voluntaria en la biblioteca local, donde necesitaban gente para clasificar libros y atender a los visitantes. Eso explicaría mi ausencia entre semana y sonaría bastante creíble para alguien de mi edad y posición. Por la noche, mencioné mi voluntariado con cautela durante la cena, intentando parecer lo más informal posible. ¿La biblioteca?, preguntó Arlon con la boca llena. ¿Por qué haces eso? Para no estar en casa todo el día, me encogí de hombros. Necesito algo que hacer para estar con gente. ¿Quién va a recoger a los niños del colegio?, intervino Daisy enseguida. ¿Y preparar la cena? He quedado en trabajar a media jornada, mentí. Terminaré a las 2, así que tendré tiempo de recoger a los niños y preparar la cena. Arlon y Daisy intercambiaron miradas, visiblemente insatisfechos, pero no podían discutir directamente. Al fin y al cabo, el trabajo no era remunerado, así que no podían acusarme de tener segundas intenciones. Simplemente no dejes que interfiera con tus obligaciones aquí, advirtió Arlon. No te acogimos para que te entretuvieras con los libros. Claro, cariño, respondí con humildad, reprimiendo las ganas de decirle la verdad sobre cuánto ganaría ahora. Al día siguiente, empecé a trabajar en Pierce Construcción. Las primeras semanas fueron increíblemente difíciles. Tuve que aprender rápidamente nuevos programas informáticos, descifrar los complicados diagramas de Vernon, al mismo tiempo, forjar relaciones con mis compañeros, muchos de los cuales me miraban con un escepticismo apenas disimulado. Pero poco a poco, todo empezó a encajar. Mis muchos años de experiencia en la empresa resultaron invaluables. Conocía a todos los entresijos del negocio, recordaba la historia de muchos proyectos y rápidamente restablecí viejas conexiones con clientes y socios. Además, la contabilidad siempre había sido mi fuerte, y las estratagemas de Vernon, aunque ingeniosas, seguían siendo fáciles de desentrañar. Raymond, a pesar de su precaria salud, venía a la oficina cada 2 días y pasaba largas horas conmigo, poniéndome al día y apoyando mis decisiones ante la junta directiva. Lo estás haciendo incluso mejor de lo que esperaba, me dijo después de una reunión particularmente exitosa en la que presentamos un plan de reestructuración de deuda. Sabía que tenía razón contigo, Gwendoline. Sus palabras significaban más para mí que todo el dinero del mundo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí necesaria, competente, respetada. Era una sensación embriagadora, sobre todo en contraste con cómo me trataban en casa. En casa, la situación solo empeoraba. Daisy, infeliz porque ahora tenía que dividir mi tiempo entre el voluntariado y las tareas domésticas, se volvió aún más quisquillosa y sarcástica. «Has vuelto a ponerle demasiada sal a la sopa», dijo con una mueca durante la cena. «Y la ropa no está bien planchada. Quizás deberías dedicar menos tiempo a tus libros y más a cuidar de la familia que te acogió». Arlon apoyó a su esposa en todo, añadiendo sus propias quejas. «Mamá, últimamente has estado un poco distraída. Ayer olvidaste comprar mi queso favorito. Hoy no escribiste un mensaje de mi jefe. Todo es por culpa de tu estúpida biblioteca. Quizás deberías dejar de hacer caridad». Pero lo peor eran los nietos. Ahora que Giot y Nora se dieron cuenta de que sus padres no los iban a reprender, dejaron incluso de fingir ser educados. Una vez, pillé a Nora rebuscando en mi bolso. «¿Qué haces?», pregunté, intentando disimular mi alarma. Había una nómina en el bolso. «Busco dinero», respondió con picardía. «Necesito una funda nueva para el móvil». «Nora, no puedes coger las cosas de nadie sin pedir permiso», le dije con cuidado, quitándole el bolso. «Si necesitas dinero, pídeselo a tus padres». «¿Qué podría quitarte?», resopló la chica. «No tienes nada. Eres una vagabunda». Me quedé paralizada ante tal grosería descarada. Pero antes de que pudiera responder, Daisy entró en la habitación. «¿Qué pasa?», preguntó, mirando primero a su hija y luego a mí. «La abuela no me da dinero para la entrada», se quejó Nora de inmediato. «Y nos esconde su estúpido bolso». Estaba rebuscando entre mis cosas, intenté explicar.
¿Qué secretos tienes?, me interrumpió Daisy. Vives en nuestra casa, comes nuestra comida. Si mi hija te pide algo, tienes que ayudarla. Pero. Sin peros, me interrumpió Daisy. Dale el dinero para la entrada, ya que te lo pide. No creo que tengas nada más importante en que gastarlo. Saqué mi billetera en silencio y le di a Nora $20, la cantidad que había estado ahorrando para unas medias nuevas. La chica me arrebató el billete con una sonrisa triunfal y salió corriendo de la habitación. Y recuerda, me dijo Daisy, pinchándome con el dedo, en mi casa no hay secretos. ¿Entendido? Después de que se fuera, me senté en la cama, intentando que no me temblaran las manos. Necesitaba encontrar un lugar más seguro para esconder mis documentos de trabajo. La siguiente vez, Elliot derramó jugo de naranja sin querer sobre mi blusa favorita, que acababa de llevar a la tintorería para prepararme para una reunión importante con inversores. Ay, lo siento, dijo con fingido remordimiento. No me di cuenta. No pasa nada, suspiré, sabiendo que no había sido un accidente. El chico parecía demasiado satisfecho de sí mismo. Vamos, mamá, intervino Arlon mientras yo empezaba a lavar la mancha. Es solo un trapo viejo. Puedes comprarte uno nuevo algún día. Se rieron, padre e hijo, intercambiando miradas cómplices. No dije nada, pero por dentro sentía un nudo de dolor y rabia. Esa noche, tumbada en la cama, me permití pensar detenidamente en cómo cambiaría mi vida con mi nuevo sueldo. Podría alquilar un apartamento precioso, comprar un coche, viajar. Podría ayudar a Sybil y Frank, consentir a sus hijos. Podría cortar todo contacto con Arlon y su familia si quisiera. Era una libertad embriagadora y vertiginosa, y me dormí con una sonrisa, imaginando la cara de Arlon cuando descubriera la verdad. Pero por la mañana, el sentido común prevaleció. Tenía que proceder con cautela. Primero, necesitaba ahorrar suficiente dinero, encontrar un lugar donde vivir y quizás consultar con un abogado sobre el testamento. No quería que Arlon recibiera ni un centavo de mi dinero después de mi muerte. Mientras tanto, tenía que soportar la humillación diaria y fingir que todo estaba bien. Todas las mañanas iba a la biblioteca, trabajaba hasta el agotamiento en la oficina y luego volvía a casa a cocinar, limpiar y escuchar quejas y burlas. A veces sentía que llevaba una doble vida, una exitosa directora financiera de día y una sirvienta impotente de noche. Era agotador, pero la idea de que las cosas pronto cambiarían me daba fuerzas. Ánimo, Gwendoline, me animó Raymond, al notar mis ojeras. Estás haciendo un trabajo increíble. Solo un poco más, y sacaremos a la empresa de esta crisis. Sonreí agradecida, sin contarle mis problemas domésticos. Ya tenía suficientes preocupaciones. La salud de Raymond se deterioraba cada día, y a veces me parecía que solo aguantaba gracias a su fuerza de voluntad y al deseo de salvar su negocio. Y en casa, me esperaban nuevas pruebas. De repente, Daisy decidió que yo también debía encargarme de limpiar el garaje y el patio. Te pasas el día en la biblioteca, dijo. Considéralo una compensación por tu ausencia. Pero ya hago todas las tareas de la casa, intenté argumentar. Y la biblioteca también es trabajo, aunque no sea remunerado. ¿Quién necesita que te preocupes por los libros?, espetó Daisy. Vives aquí gratis, así que sé amable y trabaja para conseguirlo. Apreté los dientes y no dije nada. Las jornadas laborales se convirtieron en una maratón interminable. Me despertaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno para toda la familia, preparaba la lonchera de los niños para la escuela y salía de casa sin hacer ruido mientras todos dormían. De camino a la oficina, paré en una cafetería y me compré un café, un pequeño lujo que ahora podía permitirme. A las 8:30, ya estaba sentado en mi escritorio, revisando informes financieros y preparándome para la siguiente reunión. El trabajo resultó ser más difícil de lo que esperaba. Vernon había dejado un verdadero lío de documentos falsos, cuentas ocultas y transacciones confusas, pero metódicamente, paso a paso, fui desenredando el nudo. Gwendoline, eres un milagro, dijo Raymond mientras revisaba mis informes. Has hecho más en 3 semanas que Vernon en 3 años. Simplemente conozco la empresa, dije encogiéndome de hombros, pero por dentro rebosaba de elogios. A principios de junio, habíamos descubierto y corregido la mayoría de las tramas de Vernon, restablecido las relaciones normales con proveedores clave y recuperado parte de los activos que había intentado desviar a través de empresas fantasma. Aún quedaba mucho trabajo por delante,
pero lo más difícil ya había pasado. Con mi primer sueldo, me permití algunos pequeños placeres. Compré un teléfono nuevo para reemplazar mi antiguo modelo de botón, pedí unos buenos cosméticos y fui a una peluquería donde me hicieron un corte de pelo moderno y me tiñeron para cubrir mis canas. Guardé el resto del dinero en una cuenta aparte para ahorrar para mi propia casa. Estos pequeños cambios no escaparon a la atenta mirada de Daisy. ¿Te peinaste?, preguntó una noche, entrecerrando los ojos. ¿Y ese teléfono es nuevo? Sí, dije, intentando sonar despreocupada. Había un evento de voluntariado en la biblioteca, cortes de pelo gratis de estudiantes de peluquería. Y Sibyl me regaló el teléfono por mi cumpleaños. Tu cumpleaños es en noviembre, comentó Daisy con ironía. Es un regalo atrasado, respondí rápidamente. Estaba ahorrando para ello. Daisy, obviamente, no me creyó, pero no insistió. Estaba más interesada en si había preparado la lasaña que había pedido para cenar. Me sentí completamente diferente en la oficina. Allí, era una profesional respetada, cuya opinión se valoraba y cuyas decisiones tenían peso. Los empleados jóvenes, que al principio se mostraban escépticos con la anciana del siglo pasado, ahora acudían a mí en busca de consejo y orientación. Incluso los miembros de la junta directiva, que al principio se oponían a mi nombramiento, empezaron a reconocer mi competencia. Señora Taft, ha hecho un trabajo increíble reestructurando la deuda con Gardner Investments, me dijo un día Alistair Montgomery, el más conservador y quisquilloso de los directores. Creo que todos la subestimamos. Asentí, aceptando el cumplido, y sonreí para mis adentros, imaginando cómo reaccionaría Arlon si oyera que hablaban de su madre con tanto respeto. En casa, la situación se estaba poniendo cada vez más tensa. Arlon y Daisy parecían decididos a exprimirme hasta la última gota. Ahora, mis tareas incluían no solo limpiar la casa, cocinar y cuidar a los niños, sino también lavar la ropa, planchar, cuidar el jardín, pasear al perro y ayudar a Elliot con sus deberes de matemáticas. Mamá, eres contable, decía Arlon, ignorando mi protesta de que estaba cansada después de un largo día en la biblioteca. Explícale estas fracciones. No tengo tiempo. Y yo sí, espeté finalmente. Arlon me miró como si de repente hubiera empezado a hablar un idioma extranjero. Claro que tienes tiempo, dijo lentamente. ¿Qué más haces? Tu voluntariado es solo un pasatiempo que amablemente te permitimos hacer. Yo también soy una persona, dije en voz baja. Tengo mis cosas que hacer y necesidades que satisfacer. ¿Qué otras necesidades?, resopló. Tienes techo y que comer. ¿Qué más quieres? En vez de quejarte, deberías agradecer que te hayamos acogido. Había tanta convicción en su voz que me di cuenta de que era inútil discutir. De verdad creía que me hacía un gran favor al dejarme vivir en su casa y que debía estarle inmensamente agradecida. No dije nada, tragándome el resentimiento, y fui a ayudar a Elliot con las matemáticas. El chico me recibió con un desprecio manifiesto. No creas que voy a hacerle caso a una vieja. Hazme la tarea. Respiré hondo, recordándome que las cosas pronto cambiarían. Solo un poco más, y podría irme de allí con la cabeza bien alta. Raymond notó mi estado y, una vez, después de una reunión, me retuvo en su oficina. ¿Pasa algo, Gwendoline?, preguntó con genuina preocupación. Te ves agotada. Quería restarle importancia, decir que todo estaba bien. Pero de repente, sentí que ya no podía guardármelo todo. Y le conté sobre mi vida con Arlon y su familia, sobre la constante humillación, sobre lo difícil que era llevar una doble vida. Raymond escuchó atentamente sin interrumpirme. Y cuando terminé, negó con la cabeza. Gwendoline, ¿por qué aguantas esto? Ahora tienes los medios para vivir sola. Estoy ahorrando para una casa, le expliqué. Quiero tener algunos ahorros antes de dar el salto. Es prudente, asintió. Pero no olvides que la vida es demasiado corta para desperdiciarla con quienes no te aprecian. Sus palabras me impactaron profundamente, sobre todo considerando su propia situación. Raymond se desvanecía ante nuestros ojos. Cada día podía ser el último. Pero seguía viniendo a la oficina, resolviendo problemas, haciendo planes para el futuro de una empresa que nunca vería. Tienes razón en querer ser financieramente independiente, continuó. Pero no dejes que te desanimen. Eres una mujer maravillosa, Gwendoline, y mereces respeto. Después de esa conversación, algo cambió en mí.
Seguía haciendo mis tareas domésticas, pero ya no intentaba complacer a Arlon y Daisy en todo. Si pedían algo claramente excesivo, me negaba con calma. Si los niños eran groseros, no me tragaba mi resentimiento, sino que les señalaba con firmeza que tal comportamiento era inaceptable. Por supuesto, esto no pasó desapercibido. Daisy se quejó con Arlon de que me había descuidado por completo, y él, a su vez, me reprendió, a lo que respondí con cortesía, pero sin mi anterior sumisión. «¿Qué te pasa, mamá?», me preguntó una vez cuando me negué a coserle todas las camisas en una sola noche. «Has cambiado». «Solo soy un ser humano, Arlon», respondí. «Y tengo mis límites». «¿Te estamos pidiendo demasiado?», preguntó, ofendido. «¿Después de todo lo que hemos hecho por ti?». «¿Qué has hecho exactamente por mí?», pregunté en voz baja. «¿Cómo que qué hemos hecho por ti?». Parecía genuinamente sorprendido. «Te dimos techo, comida, una familia. Sin nosotros, estarías viviendo solo en tu destartalada choza sin nadie que se preocupara por ti». En sus ojos, vi la convicción absoluta de que tenía razón. Para Arlon, esto no era manipulación, sino la constatación de un hecho. Creía firmemente que me hacía un gran favor al permitirme vivir en su casa y servir a su familia. Por primera vez, comprendí la profunda brecha que nos separaba. Mi propio hijo no me veía como una persona, sino como una función, una herramienta para su conveniencia, y ninguna palabra que yo pudiera decir cambiaría esa percepción. A partir de ese momento, empecé a contar los días que faltaban para irme. Cada mañana, al salir para el trabajo, anotaba mentalmente, otro día que se fue. Cada noche, al volver a casa de Arlon, me decía, esto es temporal. Mi distanciamiento interior debió ser evidente para quienes me rodeaban, porque la actitud hacia mí en casa empeoró. Daisy dejó incluso de fingir ser educada. Elliot y Nora ignoraban abiertamente mis peticiones e instrucciones, y Arlon me hablaba cada vez con más irritación, como si fuera una niña desobediente. A mediados de julio, cuando mi cuenta bancaria tenía suficiente dinero para el primer mes de alquiler, ocurrió algo que finalmente lo decidió todo. Era sábado, día libre. Por primera vez en mucho tiempo, tenía todo el día libre. La oficina había declarado día de limpieza, y le dije a mi familia que estaba haciendo inventario en la biblioteca. Planeaba pasar el día mirando anuncios de apartamentos y quizás ver un par de opciones. Pero Arlon y Daisy tenían otros planes. «Mamá, Daisy y yo queremos ir a ver una película nueva», anunció mi hijo durante el desayuno. «¿Cuidarás a los niños?». «Tengo algunas cosas planeadas para hoy», respondí con cautela. «¿Qué cosas?». Daisy ni siquiera levantó la vista del teléfono. «Tienes el día libre. Podrías dedicarlo a hacer algo útil, a pasar tiempo con tus nietos». «Tengo cita con el médico», mentí, sabiendo que de todas formas no me creerían. «Con el traumatólogo para mi artritis. Llevo 2 meses esperando esta cita». «Reprograma la cita», dijo Arlon encogiéndose de hombros. «No es tan urgente». «No puedo reprogramarla», intenté decir con firmeza pero con calma. «El médico está muy ocupado y la próxima cita no es hasta septiembre». «¿Y qué?», intervino Daisy. «Puedes esperar hasta septiembre. No te vas a desmoronar. Queremos ir al cine». «Ya me duelen las rodillas», decidí mantenerme firme. «Necesito ver al médico». «Dios mío, mamá», puso los ojos en blanco Arlon. «Siempre con tus problemas de salud. ¿Por qué no puedes ayudar a tu familia cuando te lo piden?». «Te ayudo todos los días», mi paciencia se estaba agotando. «Cocino, limpio, recojo a los niños del colegio, ayudo con las tareas». «¿Puedo tener un día para mí?». «¿Para ti?», preguntó Arlon, tan sorprendido como si hubiera dicho algo absurdo. «¿Qué te harías?». «Estás jubilado. No tienes trabajo, ni aficiones, ni amigos. Tu vida somos nosotros, tu familia». «Tengo mi propia vida», dije en voz baja pero con firmeza. «Y mis propias necesidades». «¿Qué necesidades tiene una anciana?», resopló Daisy, sin levantar la vista del teléfono. «La principal necesidad a tu edad es ser útil a tu familia, no una carga». La miré, luego a Arlon, quien asentía con la cabeza a cada palabra de su esposa, y me di cuenta de que la conversación era inútil. Realmente no me veían como una persona con deseos y derechos propios. «Lo siento, pero no puedo cuidar niños esta noche», dije, levantándome de la mesa. «Tengo que ir al médico». «¿No oíste lo que dijimos?»,
preguntó Arlon alzando la voz. No te vas a ningún lado. ¿Te quedas con los niños? No, dije con firmeza por primera vez. No me quedo. La cara de Arlon se puso roja de ira. Saltó de su silla y se inclinó sobre mí. ¿Cómo que no? Vives en mi casa. Comerás mi comida y harás lo que yo te diga. Soy tu madre, no tu sirvienta, intenté hablar con calma, aunque temblaba por dentro. Y tengo derecho a mi propio tiempo. ¿Qué derecho?, rugió Arlon. Vives aquí por la bondad de nuestros corazones. ¿Entiendes? Si no fuera por nosotros, estarías viviendo en tu agujero, contando centavos hasta que te jubilaras. Sus palabras me dolieron más de lo esperado. No porque fueran ciertas, sabía que ahora podía permitirme una vida mucho mejor que la de Arlon, sino porque reflejaban su actitud hacia mí, desprecio, superioridad, una absoluta falta de respeto. Me voy, dije, sintiéndome extrañamente tranquila. Voy a ver al médico ahora, y hablamos esta noche cuando te hayas calmado. Me giré para salir de la cocina, pero Arlon me agarró del brazo, apretándome la muñeca con fuerza. No te vas a ningún lado. Te dije que te quedarías con los niños. Suéltame, intenté soltarme. Me estás haciendo daño. ¿Haciéndote daño?, rió con malicia. Todavía no sabes lo que es el daño, vieja ingrata. Te acogimos, te dimos un hogar, y en lugar de gratitud, montas un escándalo. Nora y Elliot observaban con gran interés mientras Daisy seguía revisando su teléfono como si nada. Suéltame, Arlon, repetí. Ahora mismo. ¿O qué?, me apretó la mano aún más fuerte. ¿Qué vas a hacer, mendigo? ¿A dónde irás sin nosotros? ¿Quién te necesita? Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Años de dolor, humillación y rechazo se desbordaron. Retiré la mano y, para mi propia sorpresa, grité, me necesito a mí misma. Soy un ser humano, no una cosa. Soy tu madre, la que te crió sola después de la muerte de tu padre, la que tuvo 2 trabajos para que pudieras ir a la universidad. ¿Y así es como me lo agradeces? ¿Tratándome como a una sirvienta? ¿Humillándome delante de mis propios nietos? Mis gritos parecieron aturdir a todos. Daisy incluso levantó la vista de su teléfono, y los niños se quedaron paralizados con la boca abierta. Pero Arlon recuperó la compostura rápidamente. ¿Cómo te atreves a levantarme la voz en mi propia casa?, siseó, tomando su taza de té caliente de la mesa. Tú. No terminó la frase. En cambio, me arrojó el té caliente a la cara. El líquido hirviente me resbaló por las mejillas, el cuello y el pecho, empapándome la blusa. Grité de dolor y sorpresa. Fuera, mendigo, gritó Arlon, empujándome hacia la puerta. Fuera de mi casa. Ya no eres parte de esta familia. No eres nadie. ¿Me oyes? Nadie. Conmocionado, con la cara y la ropa empapadas de té, retrocedí hacia la puerta. Los ojos de Arlon ardían con una furia que nunca antes había visto. Detrás de él estaban Daisy y los niños, imperturbables, indiferentes, como si se tratara de una discusión familiar normal y no de la expulsión de una anciana de su casa. Recojan sus cosas y váyanse, seguía gritando Arlon. Les doy 10 minutos y luego lo tiro todo a la calle. Me giré en silencio y fui a mi habitación. Me temblaban las manos, me ardía la cara por el té y la humillación, pero por dentro sentía un extraño vacío. Era como si algo importante que me conectaba con esta casa, con esta gente, finalmente se hubiera roto. Rápidamente recogí lo esencial en una pequeña bolsa, mis documentos, mi teléfono, algunas mudas de ropa. Podría recoger el resto más tarde o comprar cosas nuevas. Ahora mismo, lo principal era salir de esta casa donde había sido humillada durante tanto tiempo. Al pasar por la cocina, oí a Daisy decir, quizás no deberías haber sido tan dura. Es tu madre, después de todo. Me da igual, espetó Arlon. Se pasó de la raya. Que se vaya y viva su vida. Ya veremos cómo se las arregla sin nosotros. Abrí la puerta en silencio y salí. Era una mañana soleada. Los vecinos estaban ocupados en sus jardines. Alguien paseaba a su perro. Un típico día de verano en las afueras de San Antonio. Caminé lentamente por la acera sin mirar atrás. Aún me ardía la cara por el té. La blusa se me pegaba incómodamente al cuerpo, pero, curiosamente,
me sentía más ligera que en meses. Era como si me hubieran quitado un gran peso de encima. ¿Y ahora a dónde?, pensé, deteniéndome en la esquina. Tenía bastante dinero en la cuenta, pero no tenía dónde quedarme. Podría haber llamado a Sibyl o a Frank, pero no quería involucrarlos en mi conflicto con Arlon. Saqué el teléfono y pedí un taxi al hotel más cercano. Al fin y al cabo, ahora podía permitírmelo. Y entonces comenzaría una nueva vida, una en la que no habría lugar para quienes no supieran apreciar y respetar a los demás. Sentado en un banco esperando el taxi, de repente me sorprendí sonriendo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre. El Hotel Riverview resultó ser una verdadera salvación. La espaciosa habitación con aire acondicionado, una cama mullida y un baño grande me pareció casi un palacio después de la pequeña habitación de invitados en casa de Arlon. Lo primero que hice fue darme una larga ducha caliente, lavando no solo los restos pegajosos del té, sino también toda la negatividad de mi vida pasada. Aún quedaban marcas rojas de quemaduras en mi piel, pero afortunadamente no eran demasiado graves. El gerente del hotel, al notar mi estado, se ofreció a traer un botiquín de primeros auxilios, y entonces apliqué con cuidado ungüento curativo en las zonas afectadas. Cuando terminé, me senté en el borde de la cama y me permití comprender plenamente lo que había sucedido por primera vez ese día. Mi propio hijo me había echado de casa. Me había vertido té caliente encima, me había llamado mendigo y me había tirado a la calle como si fuera basura. Y todo esto lo había hecho delante de su esposa e hijos, quienes no hicieron nada por detenerlo. Curiosamente, en lugar de la desesperación que esperaba, solo sentí vacío y una ligera amargura. Era como si el último hilo que me conectaba con Arlon finalmente se hubiera roto, liberándome de cualquier ilusión o esperanza de que nuestra relación funcionara alguna vez. Saqué mi teléfono y, tras dudarlo un momento, marqué el número de Raymond. A pesar de ser su día libre, contestó casi de inmediato. «Gwendoline, ¿te pasa algo?». Su voz sonaba preocupada y me conmovió inesperadamente. Conteniendo las lágrimas, le conté brevemente lo sucedido. «Dios mío», exhaló Raymond cuando terminé. «Es terrible». «¿Estás bien? ¿Necesitas atención médica?». «No, solo quemaduras leves», respondí. «Estoy en el Hotel Riverview. Aquí tienen de todo». «Quédate ahí», dijo con firmeza. «Llamaré a mi amigo de la inmobiliaria. Te encontraremos un lugar decente donde vivir, no solo un refugio temporal». Después de hablar con Raymond, me sentí un poco mejor. Al menos tenía trabajo, dinero y la posibilidad de un lugar donde vivir. Nada mal para una mujer de mi edad que acababa de ser echada de casa por su hijo. Mi siguiente llamada fue a Sibyl. No quería molestarla en su día libre, pero sentía que debía contarle al menos a uno de mis hijos lo sucedido antes de que Arlon lo hiciera en su versión. «Mamá», respondió Sibyl, sorprendida. «Rara vez llamas los sábados». «Ya no vivo con Arlon», dije, sin andarme con rodeos. «¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó?». Le conté todo, intentando ser objetivo y no exagerar. Aunque algunos detalles, como el té caliente que me tiraron en la cara, la hicieron jadear de indignación. «Mamá, qué horror», exclamó cuando terminé. «¿Quieres que Dominique y yo vayamos o puedes volar a Portland?». «No, cariño», respondí con dulzura. «Estaré bien. Tengo trabajo y dinero para la vivienda». «¿Trabajo?», preguntó Sibyl. «¿Te refieres a ser voluntario en la biblioteca, pero eso paga?». Y entonces decidí que era hora de decir la verdad, al menos a Sibyl, la más sensible de mis hijos. «En realidad, no trabajo en la biblioteca», confesé. «Soy la directora financiera de Pierce Construcción. Gano $75,000 al mes». Hubo silencio al otro lado de la línea. Y entonces Sibyl se echó a reír. «Mamá, es broma, ¿verdad? $75,000 al mes. Eso es». «Es verdad», dije con calma. Raymond Pierce, mi exjefe, me ofreció el trabajo hace 2 meses. Se lo oculté a Arlon y a su familia porque, bueno, ya sabes por qué. Hablamos durante casi 1 hora. Sibyl me bombardeó con preguntas sobre mi trabajo, mis planes para el futuro y se ofreció a volver a ayudar. Le aseguré que podía arreglármela sola, pero le prometí mantenerla al tanto. Después de hablar con mi hija, llamé a Frank. La reacción de mi hijo menor fue más contenida.
Nunca había sido particularmente emotivo. Pero pude percibir su genuina indignación por el comportamiento de Arlon y su alivio al ver que yo estaba bien. Me despertó por la mañana una llamada de Raymond. Gwendoline, mi amigo Marcus, de la inmobiliaria, ha encontrado algo especial para ti. Es un apartamento en River Heights, una nueva urbanización privada con piscina y spa. Es de 2 habitaciones y tiene vistas al río. Si te interesa, te lo puede enseñar hoy mismo. Acepté echar un vistazo, aunque dudaba que un apartamento así se ajustara a mi presupuesto. River Heights era considerado uno de los complejos residenciales más prestigiosos de San Antonio. Marcus, un hombre enérgico de unos 50 años, me recibió en la entrada del complejo y me enseñó el interior. Los jardines eran impresionantes, césped impecable, fuentes, senderos sinuosos entre arbustos en flor. El apartamento en sí era simplemente impresionante, una espaciosa sala de estar con ventanas panorámicas con vistas al río, una cocina moderna con todos los electrodomésticos necesarios, 2 dormitorios, 2 baños e incluso un pequeño estudio. Marcus me dijo el precio, y me sorprendió. Estaba a mi alcance con mi nuevo. Caminé lentamente por la acera sin mirar atrás. Aún me ardía la cara por el té. La blusa se me pegaba incómodamente al cuerpo, pero, curiosamente, me sentía más ligera que en meses. Era como si me hubieran quitado un gran peso de encima. ¿Y ahora a dónde?, pensé, deteniéndome en la esquina. Tenía bastante dinero en la cuenta, pero no tenía dónde quedarme. Podría haber llamado a Sibyl o a Frank, pero no quería involucrarlos en mi conflicto con Arlon. Saqué el teléfono y pedí un taxi al hotel más cercano. Al fin y al cabo, ahora podía permitírmelo. Y entonces comenzaría una nueva vida, una en la que no habría lugar para quienes no supieran apreciar y respetar a los demás. Sentado en un banco esperando el taxi, de repente me sorprendí sonriendo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente. Durante las 2 semanas siguientes, me dediqué por completo a organizar mi nueva vida. Durante el día, trabajaba en la oficina donde Raymond y yo preparábamos la venta de la empresa. Y por las noches, me ocupaba del apartamento, comprando muebles, vajilla y textiles, convirtiendo poco a poco el espacio vacío en un verdadero hogar. Me permití un pequeño lujo. Pedí un sofá de diseño para el salón, una cama con el colchón ortopédico que siempre había soñado y un juego de comedor de madera natural. Cada nuevo objeto que aparecía en el apartamento parecía reforzar mi nueva identidad como mujer exitosa e independiente que podía permitirse vivir como quisiera. Una noche, mientras Raymond y yo nos quedábamos hasta tarde en la oficina discutiendo la estrategia para las próximas negociaciones con posibles compradores, de repente me preguntó, ¿cómo llegas al trabajo, Gwendoline? En taxi, respondí. Es muy práctico desde River Heights. No está lejos. ¿Por qué no te compras un coche?, sugirió Raymond. Tu contrato incluye un coche de empresa, pero aún no lo has usado. Lo pensé. Sí, había una cláusula en el contrato sobre un coche de empresa, pero al mudarme de Arlon y mudarme a mi nuevo apartamento, simplemente no había tenido tiempo de revisarlo. No he conducido en años, admití. Después de que murió Lester, solo teníamos un coche, y Arlon lo cogió cuando se fue a la universidad. Después de eso, simplemente me acostumbré a usar el transporte público. ¿Pero sabes conducir?, preguntó Raymond. Claro, solo que hace tiempo que no practico. Entonces, ¿está decidido?, sonrió con su característica sonrisa decidida. Mañana te elegiremos un coche. Y no cualquier cochecito aburrido, sino algo que se ajuste a tu nuevo estatus. Al día siguiente, a pesar de su delicado estado de salud, Raymond me llevó personalmente al concesionario. No a cualquier concesionario, sino a un concesionario Jaguar, uno de los más prestigiosos de la ciudad. Raymond, esto es demasiado, protesté al darme cuenta de dónde habíamos llegado. No necesito un coche tan caro. Gwendoline, dijo con seriedad, volviéndose hacia mí, no estaré mucho más tiempo. Quiero hacer algo bueno por quienes lo merecen. Déjame hacerlo. El gerente de ventas que reconoció a Raymond nos recibió con los brazos abiertos y nos condujo a la sala de exposición, donde se encontraban autos relucientes, cada uno con un valor superior al que yo había ganado en toda mi vida. Necesitas algo elegante pero con personalidad, dijo el gerente, mirándome de arriba a abajo. Te sugiero el F-Type. Es nuestro descapotable deportivo. Con una conducción increíble, aceleración de 0 a 100 km/h en 4 segundos y una comodidad absoluta. Nos condujo a un reluciente. Durante las 2 semanas siguientes,
me dediqué por completo a organizar mi nueva vida. Durante el día, trabajaba en la oficina donde Raymond y yo preparábamos la venta de la empresa. Y por las noches, me ocupaba del apartamento, comprando muebles, vajilla y textiles, convirtiendo poco a poco el espacio vacío en un verdadero hogar. Me permití un pequeño lujo. Pedí un sofá de diseño para el salón, una cama con el colchón ortopédico que siempre había soñado y un juego de comedor de madera natural. Cada nuevo objeto que aparecía en el apartamento parecía reforzar mi nueva identidad como mujer exitosa e independiente que podía permitirse vivir como quisiera. Una noche, mientras Raymond y yo nos quedábamos hasta tarde en la oficina discutiendo la estrategia para las próximas negociaciones con posibles compradores, de repente me preguntó, ¿cómo llegas al trabajo, Wendelin? En taxi, respondí. Es muy práctico desde River Oaks. No está lejos. ¿Por qué no te compras un coche?, sugirió Raymond. Tu contrato incluye un coche de empresa, pero aún no lo has usado. Lo pensé. Sí, había una cláusula en el contrato sobre un coche de empresa, pero al mudarme de Arlon y mudarme a mi nuevo apartamento, simplemente no había tenido tiempo de revisarlo. No he conducido en años, admití. Después de que murió Lester, solo teníamos un coche, y Arlon lo cogió cuando se fue a la universidad. Después de eso, simplemente me acostumbré a usar el transporte público. ¿Pero sabes conducir?, preguntó Raymond. Claro, solo que hace tiempo que no practico. Entonces, ¿está decidido?, sonrió con su característica sonrisa decidida. Mañana te elegiremos un coche. Y no cualquier cochecito aburrido, sino algo que se ajuste a tu nuevo estatus. Al día siguiente, a pesar de su delicado estado de salud, Raymond me llevó personalmente al concesionario. No a cualquier concesionario, sino a un concesionario Jaguar, uno de los más prestigiosos de la ciudad. Raymond, esto es demasiado, protesté al darme cuenta de dónde habíamos llegado. No necesito un coche tan caro. Wendelin, dijo con seriedad, volviéndose hacia mí, no estaré mucho más tiempo. Quiero hacer algo bueno por quienes lo merecen. Déjame hacerlo. El gerente de ventas que reconoció a Raymond nos recibió con los brazos abiertos y nos condujo a la sala de exposición, donde se encontraban autos relucientes, cada uno con un valor superior al que yo había ganado en toda mi vida. Necesitas algo elegante pero con personalidad, dijo el gerente, mirándome de arriba a abajo. Te sugiero el F-Type. Es nuestro descapotable deportivo. Con una conducción increíble, aceleración de 0 a 100 km/h en 4 segundos y una comodidad absoluta. Nos condujo a un reluciente auto azul oscuro con interior de cuero color crema. El auto parecía una obra de arte, líneas elegantes, faros depredadores y curvas elegantes. El gerente organizó una prueba de manejo y, 20 minutos después, salíamos de la sala de exhibición en un F-Type con un instructor en el asiento del copiloto. Raymond se quedó en la sala, no se sentía lo suficientemente bien para tanta emoción. Me sentí inseguro durante los primeros minutos al volante, demasiados botones, pedales demasiado sensibles, un motor demasiado potente. Pero poco a poco, bajo la guía del instructor, después de que ella se fuera, Frank vino a visitarme. Se tomó 3 días libres en el trabajo y voló desde Chicago. Al ver mi nueva vida, simplemente negó con la cabeza respetuosamente. «Wow, mamá, ¿nos dejaste en ridículo?» Lo pasamos de maravilla juntos. A diferencia de mi hermana, Frank fue más práctico y me ayudó con algunos problemas técnicos. Configuró mi computadora, instaló un sistema de seguridad en el apartamento e incluso colgó estantes en el armario. «¿Sabes?», dijo al despedirnos en el aeropuerto, «siempre supe que eras especial, pero has superado todas las expectativas». Sus palabras me conmovieron profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mis hijos, al menos 2 de ellos, me veían no solo como una madre, sino como una persona con mis propios logros y fortalezas. El trabajo también iba bien. Raymond y yo completamos la reestructuración de la empresa e iniciamos negociaciones con posibles compradores. El estado de Raymond se estaba deteriorando. Ahora solo venía a la oficina una vez por semana y pasaba la mayor parte del tiempo trabajando desde casa o en el hospital. Pero su mente se mantuvo ágil y seguimos funcionando como un equipo bien coordinado. A principios de agosto, Raymond Pierce me llamó a su casa. Su estado había empeorado considerablemente. Ya no podía ir a la oficina y pasaba la mayor parte del tiempo en cama bajo la supervisión de una enfermera, pero mantenía la mente despejada y su interés por los asuntos de la empresa no disminuía. «Wendelin»,
dijo mientras me acomodaba en una silla junto a su cama con una carpeta de documentos en el regazo. ¿Alguna noticia sobre posibles compradores? Sí, y buenas noticias, sonreí. Bradford Industries ha elevado su oferta a 120 millones. Sus abogados ya están redactando el contrato. Excelente, sonrió Raymond débilmente. Espero vivir para ver la firma. No digas eso, le cubrí la mano con la mía. Verás cómo tu empresa pasa a buenas manos. Hablamos de algunos asuntos de negocios. De repente, la conversación se tornó personal. ¿Cómo está tu hijo?, preguntó Raymond. No me dijiste si has tenido contacto con él desde ese incidente. Ninguno, negué con la cabeza. Llamó un par de veces, dejó mensajes, pero no le devolví la llamada. Es lo correcto, asintió Raymond. Pero sabes, mi hija me contó algo interesante. Su esposo trabaja en la compañía de seguros donde trabajaba tu Arlon. Resulta que lo despidieron por un grave error en los informes que le costó a la compañía un cliente importante. Ya veo, sentí una ligera punzada de arrepentimiento, pero nada más. Qué lástima. Eso no es todo, continuó Raymond. Se rumorea que tiene serios problemas financieros. El banco amenaza con embargar su casa por retraso en los pagos. Él y su esposa intentan venderla rápido, pero el mercado no está muy favorable ahora mismo. Guardé silencio, sin saber qué decir. Por un lado, sentía lástima por Arlon. Por muy mal que me hubiera tratado, seguía siendo mi hijo. Por otro lado, no podía quitarme la sensación de que había una justicia superior en esta situación. No te digo esto para presumir, dijo Raymond con suavidad, al notar mi confusión. Solo pensé que debías saberlo. Quizás sea hora de sacar tus cosas de su casa antes de que sea demasiado tarde. Quizás tengas razón, respondí pensativo. Hay fotos, cartas y algunos recuerdos que no tuve tiempo de llevarme ese día. Entonces no lo pospongas, aconsejó Raymond. Y Gwendoline, no dejes que te vuelva a hacer daño. Te mereces algo mejor. Esa noche, llamé a Sybil para saber qué sabía de Arlon. Confirmó las palabras de Raymond y añadió algunos detalles. Daisy me llamó la semana pasada, mamá. Están en una situación desesperada. Arlon no encuentra trabajo. Lo despidieron en un escándalo y no consiguió referencias. Están vendiendo su casa, su coche, incluso sus muebles. Daisy me preguntó si podía prestarles dinero. ¿Y qué dijiste? Que nosotros también estamos en una situación difícil ahora mismo, suspiró Sybil. Y es verdad. Dominique está esperando un ascenso, pero lo han pospuesto por la reestructuración de su empresa, y los niños, ya sabes cuánto cuesta la educación hoy en día. Lo sé, cariño, dije con dulzura. Hiciste lo correcto. Mamá, la voz de Sybil se volvió más baja, ¿no crees que deberías ayudarlos? Sé que Arlon hizo algo terrible, pero sigue siendo tu hijo. Lo pensé. ¿De verdad quería ayudar a Arlon después de todo lo que me había hecho? Después de toda la humillación, después de que me echara de casa y me echara té caliente encima? No lo sé, respondí con sinceridad. Necesito pensarlo. Después de que ella se fuera, Frank vino a visitarme. Se tomó 3 días libres en el trabajo y voló desde Chicago. Al ver mi nueva vida, simplemente negó con la cabeza respetuosamente. «Wow, mamá, ¿nos dejaste en ridículo?» Lo pasamos de maravilla juntos. A diferencia de mi hermana, Frank fue más práctico y me ayudó con algunos problemas técnicos. Configuró mi computadora, instaló un sistema de seguridad en el apartamento e incluso colgó estantes en el armario. «¿Sabes?», dijo al despedirnos en el aeropuerto, «siempre supe que eras especial, pero has superado todas las expectativas». Sus palabras me conmovieron profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mis hijos, al menos 2 de ellos, me veían no solo como una madre, sino como una persona con mis propios logros y fortalezas. El trabajo también iba bien. Raymond y yo completamos la reestructuración de la empresa e iniciamos negociaciones con posibles compradores. El estado de Raymond se estaba deteriorando. Ahora solo venía a la oficina una vez por semana y pasaba la mayor parte del tiempo trabajando desde casa o en el hospital. Pero su mente se mantuvo ágil y seguimos funcionando como un equipo bien coordinado. A principios de agosto, Raymond Pierce me llamó a su casa. Su estado había empeorado considerablemente.
Ya no podía ir a la oficina y pasaba la mayor parte del tiempo en cama bajo la supervisión de una enfermera, pero mantenía la mente despejada y su interés por los asuntos de la empresa no disminuía. Gwendoline, dijo mientras me acomodaba en una silla junto a su cama con una carpeta de documentos en el regazo, ¿alguna noticia sobre posibles compradores? Sí, y buenas noticias, sonreí. Bradford Industries ha elevado su oferta a 120 millones. Sus abogados ya están redactando el contrato. Excelente, sonrió Raymond débilmente. Espero vivir para ver la firma. No digas eso, le cubrí la mano con la mía. Verás cómo tu empresa pasa a buenas manos. Hablamos de algunos asuntos de negocios. De repente, la conversación se tornó personal. ¿Cómo está tu hijo?, preguntó Raymond. No me dijiste si has tenido contacto con él desde ese incidente. Ninguno, negué con la cabeza. Llamó un par de veces, dejó mensajes, pero no le devolví la llamada. Es lo correcto, asintió Raymond. Pero sabes, mi hija me contó algo interesante. Su esposo trabaja en la compañía de seguros donde trabajaba tu Arlon. Al girar hacia la calle donde vivía Arlon, el corazón me latía con fuerza. No había estado allí desde el día en que mi hijo me echó de casa. El barrio parecía el mismo, casas impecables tras cercas bajas, césped bien cuidado, bicicletas de niños en las entradas. Pero ahora lo veía todo desde fuera, como una extraña, no como una residente. La casa de Arlon destacaba entre las vecinas, y no para bien. El césped estaba descuidado. Había manchas de aceite en la entrada, y un cartel de «Se vende», con el número de teléfono de una inmobiliaria. Aparqué el Jaguar justo delante de la casa, apagué el motor y me quedé paralizado un momento, poniendo en orden mis pensamientos. ¿Qué sentí? Curiosamente, casi nada. Ni rabia, ni resentimiento, ni deseos de venganza ni regodeo, solo la tranquila confianza de que esta etapa de mi vida había terminado y que había venido a ponerle fin. Salí del coche, enderecé los hombros y me dirigí a la puerta principal. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió de golpe y Arlon apareció en el umbral. Había perdido peso y se veía demacrado durante el tiempo que no nos habíamos visto. Tenía los ojos hundidos, con ojeras, y era evidente que tenía más canas. «Mamá», exclamó con exagerada alegría. «Me alegro mucho de verte». Dio un paso al frente como para abrazarme, pero retrocedí un poco y se detuvo torpemente, bajando los brazos. «Hola, Arlon», dije con calma. «Vengo por mis cosas». «Sí, claro», asintió, sin dejar de sonreír, aunque parecía forzado. «Pasa, por favor». Daisy ha preparado té y galletas. Entré en la casa, notando cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Algunos muebles habían desaparecido. Los cuadros estaban desprendidos de las paredes. Y lo que quedaba parecía descuidado y lúgubre. Había un olor extraño en el aire, una mezcla de comida rancia, polvo y desolación general. Daisy me esperaba en la sala, con lo que al parecer consideraba su mejor vestido, un poco anticuado y poco favorecedor para su figura regordeta. Elliot y Nora estaban sentados cerca en el sofá, inusualmente silenciosos y visiblemente avergonzados. «Gwendoline», dijo Daisy acercándose a mí con una sonrisa falsa. «Qué alegría verte. Estás espectacular». Su voz sonaba genuinamente sorprendida, y su mirada evaluó mi atuendo, mi peinado, mis joyas, todo lo que era tan diferente de mi apariencia anterior. «Gracias, Daisy», asentí. «Tú también. Te ves bien». La última frase era una mentira descarada. Daisy se veía agotada y desaliñada, con el maquillaje descuidado y el cabello opaco. «Siéntese, por favor», dijo Arlon, señalando una silla. «¿Quiere un té o un café?» «No, gracias», me quedé de pie. «No tengo mucho tiempo. Solo quería recoger mis cosas». «Sí, claro», se frotó las manos Arlon, nervioso. «Lo he guardado todo en cajas. Están en el garaje. Pero quizá quiera quedarse un rato. Hace mucho que no nos vemos». «¿Y de quién es la culpa?», pregunté con firmeza, sin alzar la voz. Arlon se sonrojó y bajó la mirada. «Mamá, todos lamentamos mucho lo que pasó. No fui yo mismo. Dije cosas terribles. Es imperdonable, lo sé, pero quizás podríamos empezar de nuevo». Miré atentamente a mi hijo. Sus ojos reflejaban desesperación, pero no remordimiento.
Parecía un hombre que se ahogaba agarrándose a un clavo ardiendo, no alguien que se arrepintiera sinceramente de sus actos. Arlon, dije con calma, no finjamos. Te enteraste de mi nuevo trabajo por Civil o Frank y decidiste que podía ayudarte con dinero. Por eso de repente recordaste tus lazos familiares. ¿Qué? No. Fingió indignación. ¿Cómo pudiste pensar eso? Es que, todos te extrañábamos. ¿Verdad, chicos? Elliot y Nora sintieron al unísono, pero sus rostros permanecieron impasibles. Era obvio que los habían obligado a participar en esta farsa. Mamá, he oído que ahora trabajas en tu antigua empresa, continuó Arlon, claramente decidido a cambiar de estrategia. Genial. Siempre supe que eras una gran profesional. ¿Y ese coche de afuera es tuyo? Impresionante. Sí, ese es mi Jaguar, me permití una leve sonrisa. Un coche de empresa, parte de mi remuneración como director financiero. Daisy no pudo ocultar su sorpresa. Pero dijiste que eras voluntaria en la biblioteca. Mentí, respondí simplemente. No quería que supieras de mi verdadero trabajo y mi sueldo. ¿Salario?, preguntó Arlon, inclinándose hacia adelante. ¿Y cuánto ganas, si no te importa que pregunte? $75,000 al mes, dije con calma, sin presumir, simplemente afirmando un hecho. La sala se quedó en silencio. Arlon se quedó paralizado, boquiabierto. Daisy palideció, y los niños mostraron su primer interés en la conversación, mirándose sorprendidos. $75,000 al mes, repitió Arlon lentamente, como si no pudiera creer lo que oía. Pero eso es más que... Ganaste en un año en la compañía de seguros, terminé por él. Sí. La vida es irónica, ¿verdad? Mamá, es increíble, parecía que Arlon finalmente había encontrado la voz. Me alegro mucho por ti. Y sabes, es mejor que haya resultado así. Has conseguido independencia, una nueva vida. Gracias a que me echaste de casa y me echaste té caliente encima, levanté una ceja. Bueno, no me refería a eso, dijo, avergonzado. Es que, todo es para bien, ¿no? Puede ser, asentí. Pero no finjas que querías ayudarme. Querías quitarte de encima la carga, como me llamaste. Mamá, me equivoqué, dijo Arlon dando un paso hacia mí con voz suplicante. Lo admito. Me porté fatal, pero todos cometemos errores, ¿verdad? ¿No nos enseñaste a perdonar? Sí, asentí. Y te perdono, Arlon. Pero eso no significa que lo olvide ni que deba arriesgarme a que me traten así otra vez. Pero hemos cambiado, intervino Daisy. Los últimos meses han sido difíciles. Hemos reevaluado muchas cosas. Sí, sobre todo cuando supiste que gano $75,000 al mes, no pude resistir el sarcasmo. Gwendoline, lo sentimos mucho, dijo Daisy acercándose con voz melosa. Y nos gustaría que volvieras a formar parte de nuestra familia. ¿Quieres decir que te gustaría que mi dinero formara parte de tu familia?, la corregí. Seamos sinceras, al menos ahora. Mamá, no seas así, dijo Arlon dando otro paso hacia mí. Claro, ahora mismo estamos pasando por un momento difícil económicamente, pero no se trata del dinero. Es solo que me he dado cuenta de lo mucho que significas para nosotros. Suspiré. Su insinceridad era casi palpable. ¿Dónde están mis cosas, Arlon?, pregunté, decidiendo no continuar con esta conversación sin sentido. En el garaje, dijo, visiblemente desanimado. Te acompaño a la salida. Cruzamos la cocina hasta el garaje, donde efectivamente había 3 cajas de cartón con la palabra «mamá» escrita en un lateral. Eso es todo, dijo Arlon. Intenté no olvidar nada. Tus álbumes de fotos, libros, objetos personales. Abrí la caja de arriba y eché un vistazo al contenido. Todo parecía estar bien, mis fotos antiguas, cartas, algunos recuerdos. Gracias, asentí. ¿Me ayudas a subirlas al coche? Arlon cogió 2 cajas y yo la tercera, la más ligera. Salimos de casa y nos dirigimos a mi Jaguar. Daisy y los niños nos siguieron, sin querer perderse el espectáculo. «¡Wow!», exclamó Elliot, hablando por primera vez desde mi llegada. ¿De verdad es tuyo ese coche, abuela? Sí, Elliot, es mi coche, dije, abriendo el maletero,
que era lo suficientemente grande como para albergar las 3 cajas. Genial, murmuró el chico con reticente admiración. Arlon guardó las cajas con cuidado en el maletero y se volvió hacia mí. Mamá, por favor, hablemos. Sé que hice algo terrible, pero soy tu hijo, de tu sangre. ¿No puedes darme una segunda oportunidad? Lo miré atentamente. Frente a mí estaba un hombre adulto, mi propio hijo, a quien había parido, criado y sacrificado durante tantos años. Pero en sus ojos solo vi cálculo y desesperación, ni amor ni remordimiento. ¿Sabes, Arlon?, dije con calma, cuando me echaste de casa, me llamaste mendigo y dijiste que no era nadie, que vivía en tu casa por pura bondad. No me veías como una persona, solo como una función, un sirviente conveniente que cocinaba, limpiaba y cuidaba a los niños. Me equivoqué, dijo, bajando la mirada. No lo decía en serio. No, sí, negué con la cabeza. ¿Y sabes qué es lo más triste? Casi te creí. Casi creí que no era nadie, que no merecía respeto ni una vida digna. Pero ahora sé que no es cierto. Cerré el maletero y rodeé el coche para ponerme al volante. Mamá, por favor, me siguió Arlon. Estamos al borde de la bancarrota. El banco se está quedando sin casa. No tengo trabajo. Los niños podrían acabar en la calle. Siento mucho que estés en esta situación, le dije con sinceridad. Pero ya eres un hombre adulto, Arlon. Ya te las arreglarás. Pero podrías ayudar, su voz adquirió un tono familiar y exigente. Si haces una fortuna, tu propio hijo podría acabar sin hogar. Como me dijiste una vez, abrí la puerta del coche, veamos cómo te las arreglas sin nosotros. Ahora te toca a ti averiguar la respuesta. Tú no puedes hacer esto, la voz de Arlon se volvió histérica. Soy tu hijo. Sí, eres mi hijo, dije, poniéndome al volante. Y por eso mismo no te voy a dar dinero. No te ayudará a ser mejor persona. Quizás cuando enfrentes las consecuencias de tus actos, finalmente aprendas a apreciar a los demás y a tratarlos con respeto. Arranqué el motor, y el potente rugido hizo que Arlon retrocediera un paso. Adiós, Arlon, dije. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia. Mamá, hizo un último intento desesperado. No puedes irte así como así. Somos familia. La familia no es solo sangre, respondí. Es respeto mutuo, cariño y apoyo. Cuando estés listo para una verdadera relación familiar, sabes dónde encontrarme. Dicho esto, arranqué, dejando a Arlon, Daisy y los niños parados en la entrada con caras de confusión y enojo. Al incorporarme a la autopista, sentí una extraña sensación de alivio. No era malicia, ni satisfacción vengativa, sino alivio. Como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Por primera vez en muchos años, me sentía completamente libre, libre de culpa, de falsa responsabilidad, de relaciones tóxicas. Esa noche, me senté en el balcón de mi apartamento, saboreando una copa de buen vino y contemplando las luces de San Antonio por la noche. Las cajas con las cosas de la casa de Arlon estaban desempacadas en un rincón de la sala. Decidí revisarlas mañana con la mente despejada. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Sibyl. Mamá, ¿cómo te fue? Su voz sonaba preocupada. Bien, respondí con calma. Recogí mis cosas y me fui. ¿Y Arlon, pidió ayuda? Sí, sonreí. En cuanto supo de mi sueldo, recordó que era su querida madre. ¿Y qué decidiste?, preguntó Sibyl con cautela. Me negué, respondí simplemente. No porque quiera vengarme de él, sino porque no le ayudará a ser mejor persona. Tiene que asumir las consecuencias de sus actos él mismo. Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Y entonces Sibyl dijo en voz baja, «Sabes, mamá, creo que tienes razón. Arlon siempre ha sido complicado. Quizás esto sea justo lo que necesita». Quizás, asentí. El tiempo lo dirá. Después de hablar con mi hija, volví al balcón. La noche era cálida, con una ligera brisa que traía el aroma de los árboles en flor desde la orilla. A lo lejos, sonaba música, y podía oír las risas de la gente viviendo sus vidas con sus alegrías y sus penas. Pensé en lo extraña que era la vida. 6 meses atrás, era una anciana dependiente y oprimida, a quien mi propio hijo consideraba una carga. Ahora era una mujer exitosa y económicamente independiente, con casa,
coche y, lo más importante, con una gran autoestima. El dinero sin duda ha mejorado mi vida. Me ha dado libertad, comodidad y oportunidades que nunca antes había tenido. Pero la verdadera riqueza no llegó con una cuenta bancaria, sino con la comprensión de mi propio valor, la capacidad de defender mis límites y el coraje para vivir como creo que es correcto.